Lo que Dios reveló a Lucifer antes de su caída. La asombrosa conversación divina expuesta en el principio, cuando Dios creó los cielos y la tierra. En el esplendor del cielo donde la luz resplandecía con el brillo eterno de su gloria, Lucifer, el querubín protector, se encontraba en la cúspide de la creación celestial. Su belleza era inigualable, adornado con piedras preciosas, y su voz resonaba como un eco de alabanzas en el trono divino. Los ángeles lo miraban con admiración, reconociendo en él al portador de luz, aquel que se movía con gracia entre ellos y ocupaba un lugar de privilegio cerca de Dios. Su resplandor iluminaba el cielo, pero, en las profundidades de su ser, creció una sombra de orgullo. Mientras la luz del cielo brillaba con la majestad de Dios, una inquietante pregunta comenzó a florecer en el corazón de Lucifer: ¿por qué he de ser solo un sirviente cuando podría ser igual a él? Esta semilla de descontento germinó en su alma y empezó a oscurecer la luz que una vez fue pura. Como un eco distante, la rebelión comenzó a tejerse en el aire celestial. Un día, así como los ángeles se congregaban en torno al trono de Dios, la calma del cielo se vio interrumpida. Dios, en su infinita sabiduría, descendió para hablar con Lucifer, su más preciado querubín. Lucifer, ¿por qué se ha oscurecido tu luz?, preguntó Dios, su voz resonando con un poder que traspasaba las esferas celestiales. En un arrebato de orgullo, Lucifer levantó su voz entrechocando en desafiante arrogancia. He sido creado perfecto, y merezco ser exaltado, replicó, llenando el entorno de inquietud. Dios, triste por la elección de su criatura favorita, le habló del futuro que había preparado: en mi plan, la humanidad, hecha a mi imagen, heredará la tierra. Les daré mi aliento de vida. ¿No entiendes el honor que te he otorgado? Las palabras divinas eran suaves, pero el conflicto ya estaba en marcha en el corazón de Lucifer, quien comenzaba a seducir a otros ángeles hacia su causa, envuelto en la neblina de la ambición. Entre susurros e intrigas, el cielo se dividió. Algunos ángeles, deslumbrados por el liderazgo carismático de Lucifer, comenzaron a cuestionar la autoridad divina. Se formaron bandos, y la reconciliación con Dios se volvió incierta. La paz, que había reinado en la eternidad, se sentía frágil como el cristal a punto de quebrarse. Las tensiones aumentaban, la armonía celestial era reemplazada por un tumulto que resonaría a lo largo de las épocas. Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas historias poderosas de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado incontables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor dale like y compártela con alguien que necesita escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe? Siempre me maravilla cómo la palabra de Dios habla a los corazones a través de las generaciones. Ahora continuemos con lo que el Señor hizo a continuación. La rebelión se expandía como un incendio en una pradera seca. Los ecos de la desafiante declaración: seré como el Altísimo, resonaban por los cielos mientras cada ángel luchaba con su propia lealtad. Mientras el conflicto espiritual tomaba forma, se levantaba una lucha que cambiaría la faz del universo para siempre. ¿Quién se mantendría firme en la luz de la verdad, y quién caería en la oscura trampa de la ambición? El cielo, antaño un lugar de paz, estaba al borde de una transformación que resonaría a lo largo de la eternidad. La verdad de Dios debía ser revelada, y el desenlace aguardaba en el misterio celestial. El cielo estaba en tumulto, y la luz que alguna vez definió su esplendor comenzaba a desvanecerse ante la oscuridad de la rebelión. Lucifer, despojándose de su esplendor, miraba cada vez más hacia su propia grandeza, deseando ser exaltado entre los demás. A medida que la discordia se cernía como una tormenta en el horizonte, los ángeles que lo habían seguido comenzaron a enfrentarse a intensas luchas internas, rindiéndose al susurro de la rebelión que ya había entrado en sus corazones. ¿Acaso no somos también dignos de grandeza?, argumentaban entre sí, cuestionando la justicia y la bondad de Dios, el Altísimo. Su fe se tambaleaba en un juego peligroso, donde la clara luz de la verdad palidecía frente al obstinado deseo de poder que ahora dominaba sus pensamientos. Dentro de este conflicto se alzaba la voz de Miguel el Arcángel, un líder fiel que permanecía firme en su lealtad.
Dios es nuestro Creador, y en su sabiduría, todo tiene su lugar. Su soberanía es la única fuente de verdadero poder y autoridad, clamó Miguel, mientras otros ángeles reverberaban en su apoyo, aún titubeantes. Pero la seducción de Lucifer se esparcía como néctar dulce en la lengua, encendiendo la ambición latente en muchos. Algunos ya comenzaban a elevar su voz, apoyando las palabras de Lucifer: ¿qué podríamos perder al seguir el camino del conocimiento y la libertad? ¿No es la sumisión un signo de debilidad? Así, la batalla por las almas de los ángeles se desató en los cielos, donde las alabanzas se convirtieron en lamentos, y la luz de Dios comenzó a ser manchada por la sombra de la insurrección. Con cada día que pasaba, luceros caídos, empujados por el deseo de seguir a Lucifer, se volvían más numerosos. Los cielos se dividieron, y un sentimiento de desesperanza empezó a sollozar en el corazón de aquellos que se mantenían fieles. Dios, en su suprema justicia, observaba la rebelión desarrollarse. En su profundo amor por toda su creación, no podía permitir que la corrupción manchara su obra. He creado un lugar para la paz y la adoración, resonó una voz que temblaba de poder en todas las esferas, y no permitiré que la desobediencia rompa mi propósito eterno. Así, mientras Lucifer y sus seguidores se posicionaban, confiados en su rebelión, Dios decidió hacer un llamado divino. Miguel, llamó: reúne a los que permanecen fieles, pues el momento de la decisión se acerca. Mis arcángeles lucharán, y la verdad prevalecerá. Con este mandato, la luz del cielo ardió de nuevo, y la guerra en el cielo se preparaba para desatarse. Los ángeles de Dios se congregaron, mientras la neblina de la traición comenzaba a disiparse. Quien se alza contra el Altísimo encontrará no solo su caída, sino también su perdición, advirtió Miguel, tomando su espada resplandeciente, símbolo de la verdad de Dios. En ese instante, la fuerza de la lealtad se unió a la fe, y aquellos que perseveraron en el camino de la verdad dieron un paso al frente, decididos a defender el trono de Dios. La batalla celeste estaba por comenzar, y el eco de la guerra resonaría en los corazones de todos, llevándolos a reflexionar sobre la verdadera naturaleza del poder, la autoridad y la humildad ante el Creador. Sin embargo, en medio de esta agitación, en el plan soberano, había algo aún más profundo. Las decisiones que se tomarían en esta guerra no solo determinarían el futuro de los ángeles, sino que también prefigurarían la salvación de la humanidad, el objeto de los ojos de Dios. La pregunta se mantuvo en el aire: ¿cómo podría Dios, en medio de esta rebelión, preparar la redención que tanto anhelaba? Y así, el misterio de su propósito eterno aguardaba ser revelado, una historia de gracia, lucha y redención que cambiaría el curso de la creación para siempre. El cielo se estremecía con una intensidad vibrante mientras el ejército de Miguel se alineaba, resplandeciendo con una luz que reflejaba la gloria del Altísimo. Ángeles valientes ocupaban cada rincón del firmamento, preparados para enfrentar la oscuridad que Lucifer había traído. Las vibraciones de la guerra vibraban en el aire, los gritos y clamores resonaban, como el eco de una trompeta, desafiando a aquellos que se habían dejado engañar por el brillo engañoso del ángel caído. En ese instante, se sobrevoló una profunda reflexión en el corazón de Miguel. Era un líder elegido por Dios, un guardián de su creación, y sabía que la batalla no solo se libraba entre ángeles, sino que también resonaría en los corazones de miles de seres que habían de venir. No pelearé solo por nuestro reino, dijo, mirando a sus hermanos fieles, sino por la causa de la verdad, que brilla como un faro en la negrura de esta insurrección. El cielo temblaba, el caos de la rebelión creció como una tormenta insoportable. Lucifer, despojado de su esplendor inicial, ardía en su deseo de liderar. Con una voz llena de seducción y furia, retó a sus adversarios: ¿acaso no es tiempo de liberarse de la opresión del Creador? ¿No somos nosotros, los elegidos de la luz, dignos de alzarnos por encima de aquellos que nos han mantenido en la sumisión? Las palabras de Lucifer caían sobre muchos como lluvia fresca en un desierto, y algunos ángeles, aún titubeantes, comenzaron a mover sus corazones hacia la rebelión naciente. Es el momento de nuestra verdadera libertad, proclamaban. Pero en medio de ellos, la voz poderosa de Miguel se alzó, resonando en el aire como un trueno. No hay libertad en la traición, sino en la obediencia al Altísimo, declaró, mientras la espada de luz en su mano centelleaba como un rayo. Luces que han de perdurar, siempre han sido forjadas en la verdad.
no sea que caigamos en la oscuridad que promete lo que nunca puede cumplir. Y entonces, en el clímax del desafío, un silencio penetrante cubrió el cielo. Dios mismo, en su amor y justicia, se había manifestado. Lucifer, pronunció su voz como una suave tormenta. Te he creado con luz y belleza, y te he dado un lugar en mi corazón. Pero has elegido el camino que lleva a la desolación. ¿Qué más debo hacer para mostrarte la verdad de mi amor? Los ángeles, en asombro, escuchaban la voz del Creador que pedía a su ángel caído penitencia, mientras el eco de sus palabras reverberaba por el vasto espacio celestial. La oportunidad de redención brillaba aún para Lucifer, pero la oscura ambición lo había atrapado. No necesito tu amor, replicó con ira. Mi camino es el de la grandeza. Yo seré como el Altísimo. Y así, mientras los ejércitos se alineaban, los cielos se preparaban para la primera gran batalla. Miguel, tomando la delantera, infló su pecho de valentía. Hoy, la verdad será nuestra bandera. Hoy, el mal será vencido, y la justicia de Dios será más que una esperanza, será nuestra realidad. Con el retumbar de los tambores de guerra, la lucha se desató. Ángeles fieles, sus corazones encendidos por la luz de Dios, se lanzaron al combate, mientras aquellos que se habían dejado seducir se enfrentaban a la revelación de su elección. En el calor del conflicto, las almas, atrapadas en la trampa de la rebelión, clamaban por redención, pero la sombra de la traición las envolvía. ¿Cuánto de mi amor podrás rechazar antes de caer en la oscuridad sin redención? Resonó la voz de Dios, y con ello se abrió un nuevo misterio, uno que desvelaría el camino hacia la salvación, entrelazando el destino de los ángeles con la humanidad que estaba por venir. Así, el altar de la batalla se convertía en un escenario divino, donde el caos de la rebelión debía encontrar su desenlace. Pero incluso en esta oscura confrontación, el propósito soberano de Dios continuaba en movimiento, iluminando la senda hacia un débil pero esperanzador futuro que, aunque velado, ya comenzaba a revelarse. ¿Qué planes ocultos surgirían de esta insurrección? El misterio de la redención pendía sobre todos, esperando el momento preciso para brotar en gloria. La batalla se desató en el cielo. Los ángeles fieles, como centellas de luz, se lanzaron hacia el abismo oscuro donde Lucifer había congregado a sus seguidores. Los destellos de espadas luminosas cortaban la penumbra, y el aire estaba impregnado del eco de las voces divinas que clamaban por justicia. La confrontación espiritual no era solo un conflicto físico, se libraba también en las mentes y corazones de todos los seres creados, resonando con el peso de decisiones eternas. Miguel, al frente de su ejército, se movía con una gracia y determinación indescriptibles. «Arriba, guerreros de luz», gritó. «Demos testimonio del poder del Altísimo. Nuestro propósito no es solo triunfar, es preservar lo sagrado que Dios ha tejido en el tejido de la creación». Entre los ángeles caídos, aquellos que habían sido atrapados por la persuasión de Lucifer luchaban con sus propios dilemas internos. Sus corazones pendían de un hilo, entre el resplandor de la verdad de Dios y el oscuro atractivo de la rebelión. Un ángel, con su esencia aún brillando débilmente, titubeaba ante la infinitud de la decisión que había tomado. ¿Qué hemos hecho?, susurró, mirando a su alrededor, sintiendo el azote de las consecuencias de su elección. Mientras tanto, Lucifer, con su despliegue de arrogancia, alzaba su voz de trueno. «¿Veis? Allí van los que se han dejado seducir por el miedo. Carecen de la verdadera luz, pues yo traigo una libertad que el Altísimo jamás podrá otorgarles». La oscuridad que había elegido envolverlo parecía devorar cada fragmento de su ser, y su corazón, ahora lleno de rencor, se deleitaba en la mentira que había abrazado. Dios, en su infinita sabiduría, había permitido que hasta el último de sus criaturas viera la verdad. ¿Lucifer? Resonó una vez más la voz divina, esta vez como un suave susurro que atravesaba el fragor de la batalla. Recordarás el día en que te llené de luz y te confié lugares de honor. ¿Dónde se ha ido el amor que una vez experimentaste? La ambición te ha despojado de la claridad. Mis planes para ti eran de grandeza, pero ahora elegiste un sendero de desolación. Mientras sus palabras retumbaban en el corazón de Lucifer, algo ocurrió que cambió el rumbo de la batalla.
Los ángeles que permanecían indecisos comenzaron a retroceder, sintiendo la verdad en el eco divino. Madre de la libertad que prometió el Altísimo. Murmuraron, buscando respuestas en su interior. La batalla se transformaba en un duelo espiritual, y cada ser creado tenía el poder de volver a elegir. Miguel, viendo la confusión en el campamento rebelde, alzó su voz nuevamente. Hermanos caídos, aún hay tiempo. Responded al llamado de la luz. No habéis sido creados para la oscuridad, sino para brillar en la gloria de vuestro Creador. Su espada centelleante era un símbolo no solo de la lucha, sino de la esperanza de redención. La luz que provenía de él era irresistible, y varios ángeles comenzaron a dejar de luchar, confundidos y conmovidos. Pero Lucifer, inconmensurable en su ira, vio cómo sus filas se desmoronaban. No. No lo permitiré. Caeréis en la condenación de la sumisión y la obediencia. Sed libres, pero así encontraréis la muerte, gritó, mientras su furia se desataba sobre los elementos. La acción se tornó en caos, pero también en revelación. La luz y la oscuridad colisionaban, y en el mismísimo centro de la guerra, la soberanía de Dios se manifestaba poderosamente, recordando a cada ángel que la elección era suya. En ese crisol de batalla, el misterio de la redención comenzaba a afianzarse sobre las alas de los caídos, acercándose lentamente al momento de su definitiva metamorfosis. De esta manera, el conflicto marcaba su clímax, tanto en lo físico como en lo espiritual. La gran elección de cada ser creado se reflejaba en la eternidad. Pero la pregunta aún persistía en el aire: ¿qué significaría esta batalla para aquellos que aún no habían sido creados, y cómo el propósito de Dios se entrelazaría en la trama de la humanidad? La prometida revelación aguardaba, ocultándose entre los destellos de la gloria, esperando el momento perfecto para desbordarse sobre la historia. La batalla en los cielos se intensificó, y el estruendo del conflicto resonaba como un trueno que temblaba en cada rincón del universo. La gloria de Dios se manifestaba todavía más en medio de aquel tumulto. Miguel, quien lideraba a los ángeles fieles, sintió el peso de la lucha espiritual que no solo se libraba en el plano físico, sino también en el ámbito de lo sobrenatural. Unámonos, hermanos, clamó Miguel con voz llena de autoridad. No dejemos que la sombra de la rebelión opaque la luz de la creación. Dios ha revelado su verdad, y aún hay esperanza para los que están perdidos en la osadía de Lucifer. La luz que emanaba de él iluminaba la oscuridad, como un faro firme en la tormenta. Mientras tanto, el tumulto en las filas de los ángeles caídos crecía. La confusión y el temor asolaban a muchos de ellos. Un ángel que había estado luchando sin convicción miró a su alrededor y, con lágrimas en sus ojos, comenzó a liberar su espada al suelo. Lucas, llamó a un compañero: estamos vacíos y huimos de la verdad. Escuché las palabras de Miguel, y veo que la libertad prometida por Lucifer es solo un espejismo. ¿No recuerda cómo nos llenaba la luz de nuestro Creador? Es demasiado tarde, respondió Lucas, su voz temblorosa revelaba su batalla interna. Lucifer nos prometió un camino que nunca podremos regresar. La gloria ha sido vendida por vanidad. Pero la duda comenzaba a hacerse eco en su corazón, y la chispa de la verdad, aunque pequeña, empezaba a brillar. En ese instante, un grito cortante resonó. Basta. No caeréis en la manipulación y el temor del Altísimo. La voz de Lucifer surgió como un torrente ígneo, llenando el cielo y reafirmando su influencia. En su voz había una desesperación oculta que ahora empezaba a trazar una línea vinosa entre la luz y la oscuridad. Recordad, hermanos míos, ¿qué os ofrece él, que no os ofrezca yo? Su risa resonaba, retumbando como el eco de un abismo. Sin embargo, en medio de sus palabras de fuego, una revelación comenzó a destellar. Los cielos se desgarraron conmigo, y una voz divina se alzó por encima de la confusión, clara y penetrante. Lucifer, recuerdo el día en que te creé. Te di una belleza y un puesto de honra, y ahora eliges la ruina. No he abandonado a los que aún dudan, ellos saben que la elección es suya. Mi amor persiste más allá de tu engaño. Cada ángel, en presencia del Altísimo y en su pecho, sentía la verdad resonar como un tambor, la importancia de su elección estaba escrita en el tejido de sus almas.
La luz del cielo empezaba a romper las cadenas de confusión. Varios ángeles comenzaron a alzar sus ojos hacia Miguel y luego al cielo, resonando con un susurro de arrepentimiento y anhelo de volver al amor del Creador. No. Rugió Lucifer, pero su voz se apagaba entre los ecos de la esperanza que emergía. Aquellos que habían empezado a retroceder sentían la atracción de la luz, y como un río que desbordaba su cauce, la verdad de Dios navegaba por encima del océano de la rebelión. Abrazos y lágrimas brotaban mientras algunos ángeles, en su dolorosa realización, se volteaban de las garras de Lucifer. En ese momento, el eco de la salvación empezaba a tomar forma, tocando las fibras del alma de aquellos que una vez fueron sumidos en la oscuridad. Pero justo en el clímax de este momento de transformación, un resplandor de luz aún más brillante iluminó el cielo, una pulsación de un futuro divino. El tiempo se acerca, resonó la voz de Dios. Mi plan se desplegará a través de las edades, y la humanidad será la obra maestra de mis manos, pero no sin el desafío que enfrentan mis criaturas. Esta batalla no es el final, sino el principio de un nuevo camino. Las palabras divinas resonaban, no como un eco, sino como la promesa de un Redentor que vendría a salvar a todo ser perdido. Y así, con el fulgor de la batalla en su clímax y la revelación del destino eterno en sus corazones, los ángeles en sus elecciones resplandecían. La historia de la humanidad estaba entrelazada en el plan soberano de Dios, aguardando el momento de aparecer con poder y gloria. ¿Qué papel tendrían aquellos que habían tomado partido en esta guerra celestial? La respuesta aguardaba a ser revelada en el fluir del tiempo, marcando el comienzo del camino hacia la redención. El cielo vibraba con el eco de la batalla, y en el trasfondo de los sutiles murmullos celestiales, una pregunta pendía en el aire: ¿qué seguiría tras la revelación de la luz y la verdad en medio de la turbulencia? Miguel, el arcángel, sintió la carga de la responsabilidad, mientras observaba a sus hermanos, quienes dudaban entre la luz y la oscuridad. A medida que los ángeles empezaban a desenmascarar la falsedad de Lucifer, el propio Lucifer, en su ira y desesperación, se preparaba para lanzar su contraataque. Seres de luz, no os dejéis engañar por la voz que susurra de un supuesto amor. Él solo os quiere como instrumentos de su voluntad, clamó Lucifer, su mirada fulgurante recorriendo a aquellos que aún vacilaban. ¿Acaso no veis que hay más en esta existencia que lo que os ofrece el Altísimo? Libertad. Poder. Unidad en mi compañía. Las palabras de Lucifer reverberaban en el corazón de muchos, instigando una guerra dentro de ellos. Pero en la bruma de su manipulación, el recuerdo del amor de Dios, tan puro y verdadero, empezó a chisporrotear en la conciencia de aquellos que se desvelaban. Uno a uno, los ángeles caídos comenzaron a titubear, y la luz de Miguel se volvió más intensa, bañando el cielo con una claridad resplandeciente. Liberad a los cautivos de su engaño. Recordad el fervor que nos unió en la creación. Él nos llamó buenos, y lo que creó es perfecto. Miguel, con la espada en su mano, se adelantó, recordando a todos que cada decisión en esta guerra tendría repercusiones eternas. Entre tanto clamor y confusión, un grupo de ángeles se congregó, buscando consuelo y dirección. Dios nos ha prometido un futuro iluminado, dijo uno de ellos, su voz dulce como el rocío matutino. Nuestra libertad no reside en la rebelión, sino en la rendición a su voluntad. Sus palabras comenzaron a resonar, como un eco distante que asumía fuerza. La luz de la verdad subía por encima de la oscuridad. Entonces un susurro, imperceptible al principio, comenzó a arraigarse entre aquellos que dudaban. Era el susurro de Dios, que al mismo tiempo de manifestarse, ofrecía claridad. Aún en tu caída, Lucifer, te di la oportunidad de redención. Recordad el deseo de vuestro Creador, un amor que siempre busca restaurar lo perdido. Lucifer, al escuchar esto, se horrorizó, su poderosa figura tambaleándose ante la verdad que le era proyectada. Nunca. No necesito el amor de aquel que me destruyó. Pero su voz llevaba un rastro de vacilación, como si un viento helado comenzara a sacudir sus raíces. Y en su interior, la chispa de la realidad pendía de un hilo. Estamos llamados a más que la discordia, gritó un ángel de Dios, su voz resonando como un tambor sagrado en el cielo. La historia de nuestra creación es más que un capricho, es la tela de un propósito divino que se entretejió antes de que existiéramos.
El futuro que anhelamos está escondido en su amor. Un grupo de ángeles, sintiendo la urgencia del momento y la fuerza de la verdad surgiendo de la luz, comenzó a abandonar las filas de Lucifer. La batalla no solo era en el cielo, sino en sus corazones y mentes. La libertad se ofrecía no como una promesa vacía, sino como un pacto divino que reclamaba su retorno. Así dice el Altísimo: desde antes de la fundación del mundo, he escrito un plan de redención para todas mis criaturas. Un reino eterno aguarda a aquellos que eligen la luz sobre la oscuridad, resonó la voz divina, inundando el aire con la fe y la esperanza compartidas por los ángeles y la humanidad. Y así, la lucha por el alma de aquellos que aún dudaban se intensificó, iluminándose con los destellos del amor inquebrantable de Dios. Mientras el conflicto celestial continuaba, un nuevo desafío emergía, un desafío que se disfrazaba en el tiempo y el espacio, donde la humanidad se convertiría en el campo de batalla final entre la luz y la oscuridad. ¿Qué elección harán aquellos que aún no conocen mi nombre? ¿Elegirán seguir el eco de la rebelión o el llamado de su Creador? Resonó la pregunta divina, abierta. Como un misterio que esperaba ser develado en el tiempo. La historia de cada ángel, cada hombre y cada mujer estaba entrelazada en el tejido del propósito eterno de Dios, aguardando la revelación del camino hacia la total redención. La tensión en el cielo se espesó, como un denso velo que recubría la vasta extensión del firmamento. La batalla entre los ángeles leales y los caídos se fue intensificando, mientras Miguel, con su espada resplandeciente, se mantenía firme ante la tumultuosa oleada de caos que brotaba de Lucifer. El arcángel, con su rostro bañado en luz celestial, no solo luchaba contra el enemigo visible, sino también contra el tormento que asediaba las almas de aquellos que aún luchaban dentro de sí. Invocad la luz de vuestro Creador, clamó Miguel, su voz resonando como un trueno en medio del tumulto. Recordad el esplendor que nos fue conferido. Cada uno de nosotros es un testimonio del amor eterno de Dios, y en él hallamos nuestro verdadero propósito. A medida que algunos ángeles comenzaban a avanzar hacia la luz, el resentimiento en el corazón de Lucifer creció, transformándose en una ardiente rabia. ¿Acaso creéis que podéis cambiar mi destino? Soy la estrella que se alzó con el fuego del conocimiento. No seré un extraño en mi propio reino. Su mirada cargaba una desesperación tan profunda que resonaba con ecos de antiguas promesas nunca cumplidas. Eres un eco de lo que un día fuiste, respondió Miguel con compasión mezclada con firmeza. Todo lo que has creado es vacío y desolación. Tu orgullo te ciega y te aleja del amor que una vez conociste. Como una tormenta que se intensificaba, las voces de los ángeles renovados se fundieron en un coro de alabanza. Nosotros elegimos la luz. Nos unimos en la gloriosa alabanza de aquel que nos hizo y nos ama, proclamaron, mientras el cielo se llenaba de melodías que resonaban en la eternidad. Cada nota era un rasguño en el bastidor del corazón de los que aún permanecían al lado de Lucifer. Y así, en un momento crucial, el Creador rompió el silencio divino una vez más. ¿Qué te ha llevado a esta oscuridad, Lucifer? Recuerda, antes que la sombra te atrapara, fuiste un portador de gloria. Te llamé luminar de mis obras, y confié en ti, pero elegiste ser más que eso. La voz del Altísimo resonó en el espacio sagrado, y se sintió un gran temblor, como si cada ángel pudiera casi ver la tristeza de Dios por la caída de su creación. Tu amor no me interesa, rugió Lucifer, cada palabra cargada de un veneno antiguo. 3 veces caído, seré el arquitecto de mi propio imperio. Pero, en el rincón más oscuro de su ser, un eco de duda comenzó a insertarse en su corazón marchito. Cada elección, oh Lucifer, tiene consecuencias eternas, dijo Dios, su voz envolviendo el área como un manto de luz. Si eliges la senda de la rebelión, perderás el reino que te fue ofrecido. La desilusión que te atrapa ya no afectará solo a ti, sino a todos aquellos que te sigan. Will you not pause, for a moment, and reconsider? Un silencio incierto cayó sobre los ángeles mientras contemplaban el amor y la justicia de Dios, en contraste con el rayo de odio que salía del rebelde caído. No te condeno, Lucifer. La puerta siempre está abierta para ti, si te decides a volver de tu camino de oscuridad. La redención todavía te aguarda. ¿Redención? Ilusiones. Vociferó Lucifer, aunque su voz titubeaba en el eco del amor que lo había fundado.
El cielo, en su atmósfera celestial, pareció temblar ante la elección del caído. Los ángeles fieles, sintiendo la urgencia de la decisión, levantaron sus alas, que brillaban con la luz del cielo. Nosotros volveremos a ti, Señor. Nuestro destino está en tus manos. En sus corazones, la fe floreció, y por un instante, la esperanza renovada danzó entre ellos. Mientras el conflicto se tornaba más feraz, la batalla en los cielos era apenas un reflejo de lo que estaba por venir en la tierra, cada alma era un tejido en el gran mural del destino divino. La pregunta que pendía en el cielo resonaba aún más fuerte entre las almas de los hombres: ¿quién elegirá la luz? ¿Quién abandonará las sombras del engaño? La historia de la humanidad estaba a punto de entrelazarse con la de los ángeles, revelando un plan misterioso. Dios contempló la creación y, como un maestro hábil, comenzó a trazar la historia de redención que resonaría a través de las edades. Mi creación anhela el Edén perdido y, por medio de un sacrificio, traeré la redención, susurró. Los ángeles, aún en asamblea, comenzaron a comprender que su elección, su lucha, no sería solo una lucha interna, sino el choque de reinos que afectaría la esencia misma de la humanidad. El gran Creador buscaba corazones que lo anhelaran, corazones que elegirían, en su libertad, abrazar la luz sobre la sombra. ¿Quién será el primer descendiente que abrirá la puerta a la redención? ¿Quién alzará la voz de esperanza en la tierra que ha caído en las garras de la oscuridad? Se preguntó el cielo, dejando al mundo con el eco de respuestas aún no reveladas, un presagio de la grandeza de divinidad que estaba por venir. En el vasto escenario celestial, el tumulto de la batalla resonaba como un eco interminable. Cada grito de los ángeles caídos era un recordatorio del profundo abismo al que Lucifer se estaba lanzando, y cada nota de alabanza de los fieles reforzaba la gloria eterna del Altísimo. Miguel, todavía con su espada en alto, no perdió de vista a su adversario, cuya figura ahora se asemejaba más a una sombra que a la luz que una vez fue. Vuelve, oh Lucifer. No dejes que el orgullo te consuma, clamó nuevamente el arcángel, el fervor en su voz infundiendo coraje a los corazones de los ángeles que lo rodeaban. Mientras tanto, una inquietante quietud se apoderó de la asamblea celestial, todos los ojos estaban fijos en Lucifer, quien luchaba con un torbellino de emociones en su interior. La inseguridad que antes ocultaba detrás de su arrogancia comenzaba a brotar, mostrando que aún quedaba en él un destello de la luz que alguna vez había abrazado. ¿Qué he hecho?, murmuró Lucifer, sus palabras apenas un susurro, y en ese instante, los cielos quedaron perplejos ante la insinuación de un cambio en su corazón. Puede que aparezca la verdad en la oscuridad más profunda, resonó la voz de Dios, atravesando la tensión del aire, como un rayo que baja de lo alto. Lucifer, he estado contigo desde el principio. Te formé con conocimiento, y tu caída no fue el plan. La creación misma anhelaba la reflexión de mi gloria en ti. ¿Por qué has decidido rechazar lo que te definía? Las palabras del Creador reverberaron en el firmamento y en cada ángulo de la conciencia de los presentes. Muchos ángeles, aquellos que dudaban muy dentro de sí, sintieron el peso de la verdad que dondeaba la oscuridad del rebelde. Sin embargo, Lucifer no dio su brazo a torcer. No me hables de tu infame amor, exclamó, su voz resonante, aunque quebrada. Me has creado para ser grandioso, y al final, he sido tratado como un usurpador en mi propio reino. Haré sombra de mi grandeza y arrastraré a las luces a la oscuridad. Tu grandeza no proviene de tu poder, Lucifer, sino de tu unión conmigo, replicó Dios, un profundo anhelo saturando su voz. Si escoges lo contrario, te condenarás a vivir en un mundo de sombras y temor. ¿Vas a permitir que tu orgullo te haga perder la eternidad? Las preguntas se acumulaban en el cielo, pero cada respuesta se hallaba sumergida en el corazón de Lucifer. A su alrededor, los ángeles alzaban sus voces en súplica, clamando en armonía, que el amor prevalezca. Que la luz brille sobre las tinieblas. Pero lo que seguía era inminente, de la sombra misma en la que se había posado, Lucifer levantó su rostro, y un brillo de desesperación destelló en sus ojos. Si la luz me busca, es una luz que no quiero. Seré el rey de mi propio reino, los cielos se caerán antes que doblegue mi voluntad. Como la tempestad, la lucha entre los ángeles se disipó en un instante,
mientras los corazones de los fieles latían al unísono en la determinación de proteger lo que quedaba de la verdad. Sin embargo, en ese mismo instante, la historia se enredaba de manera profunda en el hilo de la humanidad. Las puertas del Edén estaban ya entreabiertas, Dios miró a sus criaturas, y la eternidad chisporroteó a través del tiempo. He establecido un pacto, un descendiente que vendrá de la tristeza, que aplastará tu cabeza mientras tú le hieres en el talón. Así, la profecía flotó en el aire, como un destello de esperanza en medio de la penumbra. Mientras cada ángel y cada demonio absorbían la magnitud de esta revelación, el cielo saboreaba la incertidumbre de lo que estaba por venir. Quedaba una pregunta latente: ¿sería el descendiente capaz de hacer lo que los ángeles no habían podido? Las sombras del futuro se agruparon, y entre los seres celestiales resonó un eco profundo: ¿quién será el elegido que acabará con la usurpación? ¿Quién levantará su voz para que el cielo y la tierra sean uno otra vez, dejando al universo con un suspenso sagrado, un presagio del plan divino que se desarrollaría en las páginas de la historia? El tumulto en el cielo continuó, vibrante con la mezcla de júbilo y desasosiego. Todos los ángeles sabían que el destino del creado y el creador pendía de un hilo delicado. Mientras Dios miraba a su creación, las profundidades de su amor y su juicio se entrelazaban, forjando el camino hacia lo desconocido. «Escucha, oh Lucifer», exclamó el Señor, su voz resonando como un trueno en medio del clamor celestial. «Te he dado todo. Tu belleza y sabiduría son un reflejo de mi gloria. Pero has comenzado a vaciar tu ser con el veneno del orgullo. ¿Cómo puedes ser rey sin servidor? ¿Cómo puedes buscar el trono sin primero humillarte ante el Altísimo?» Lucifer, con su mirada oscura, capturó cada palabra, aunque los ecos de su desafío aún podían oírse en su pecho. «No necesito humildad, Dios, porque en mí reside la luz. Soy un ser perfecto creado para brillar. ¿Acaso te has olvidado de tu imagen en mí? Rechazo tu viaje hacia el miedo. En la oscuridad, yo seré la estrella que brille. Tu luz, Lucifer, no proviene de ti, sino de mi espíritu que vive en ti», contestó el Creador con una calma que parecía ser el hilo del destino. «La verdadera grandeza reside en la sumisión, en el amor que compartimos. Has olvidado el propósito por el cual te formé. Antes de que todo existiese, ya te conocía y te había destinado para llevar mi gloria. Tu rebelión es tu condena, y caerás en la profundidad de tus propias mentiras». Cerca de ellos, los ángeles que permanecían fieles se sumergieron en un profundo silencio, observando el conflicto entre la luz y las sombras. Vieron cómo Lucifer, un antiguo ser de luz, ahora se envolvía en capas de duda e ira. «No puedo permitir esto», resonó Miguel, como un eco a través del tiempo y el espacio. «La verdad debe prevalecer, nuestra justicia debe prevalecer». El cielo aguardaba la decisión de Lucifer, un giro que podría cambiar el destino del universo. ¿Te atreves a arriesgar la creación por un solo instante de ira? ¿Vas a perder la eternidad por una efímera victoria?, preguntó Dios, su voz temblorosa cargada de compasión. El tiempo parecía detenerse. Pero, con su corazón endurecido, Lucifer levantó su mirada desafiante y replicó: «El tiempo no tiene poder sobre mí. Si me arrebatas la luz, me harás más fuerte. Si soy considerado el enemigo, entonces el enemigo seré. Que caiga este reino antes que yo me rinda». La declaración de Lucifer resonó con un eco aterrador que sacudió los cimientos del cielo y más allá. Los ángeles sintieron el aire cargarse de temor, mientras la historia de redención y perdición comenzaba a desdoblarse. Dios se puso en movimiento, un acto de clemencia que tambaleaba el corazón de la creación. «He visto tu ruina. La humanidad no puede ser tu instrumento de desgracia. En ellos he sembrado esperanza. Un día, uno que vendrá de la tierra aplastará tu cabeza, el hijo de la mujer será tu conquista». Las palabras del Creador se desbordaron de gran poder, una promesa en medio de la tormenta. El sonido de una tensión renovada llenó el firmamento, mientras los ángeles fieles sentían llamas de esperanza brotar al enterarse de que un día el mal sería vencido. Pero en la mente de Lucifer surgieron dudas junto con su rabia. ¿Quién será capaz de hacerlo? ¿Quién se atreverá a desafiarme? La multitud de ángeles permaneció atenta, pues en esa pregunta se ocultaba la clave del futuro.
El que nacerá entre los hombres será el elegido, no por fuerza o poder, sino en la fragilidad de un bebé, respondió Dios, como quien siembra una semilla en la tierra fértil de la profecía. Ahora el cielo, que había visto la gloria de la alabanza y el destello del conflicto, se preparaba para un nuevo capítulo en la historia de amor y guerra. El mensaje de esperanza colmaba de expectación cada rincón del universo. ¿Quién será? Resonó el eco de la incertidumbre en el corazón de todos. Mientras tanto, los ojos de Lucifer se oscurecían, mientras la ira crecía. Juraré en mi rebeldía que combatiré este plan. No obstante, quiero de la tierra las almas de aquellos que aún no han llegado, susurró, ya maquinando su nuevo camino. Las constelaciones titilaban, sus luces reflejando la lucha entre la luz y la oscuridad que envolvía el universo. En este momento crucial, el cielo entero contemplaba el despertar de un conflicto que ardería a través de las generaciones. Y así, un misterio envolvía el futuro. ¿Quién será el elegido que aplastará la cabeza del serpiente? ¿Dónde surgirá la luz en medio de esta tormenta de sombras? Interrogantes que los cielos aguardaban con fervor, dándole forma al designio divino. El cielo se encontraba en un estado de agitación palpable. La batalla entre la luz y la sombra no solo alteraba el firmamento, sino que también reverberaba a través de dimensiones insospechadas. A medida que las voces de los ángeles fieles resonaban en cánticos de victoria y alabanza, la figura de Lucifer se erguía desafiante en el centro del conflicto, consumido no solo por el orgullo, sino también por la desesperación. La lucha apenas comienza, exclamó, su voz ahora un rugido de tormenta, mientras se preparaba para desatar toda su furia contra el cielo. Vuestras alabanzas no cambiarán el destino que he decidido forjar. Haré que esta creación se convierta en mi reino, y ningún plan de salvación podrá interponerse en mi camino, clamó, mientras su esencia oscura pulsaba en el aire. Pero Miguel, iluminado por la verdad que le inspiraba, respondió con una claridad que atravesaba la negrura. Tu intento por ir en contra del Altísimo es vano, Lucifer. La redención está sellada en el amor eterno y la justicia divina. Aún hay esperanza para los que eligen la luz, y cada ángel que se aleje de ti se sumará a la verdad de nuestro Creador. Las almas de los ángeles empezaron a tambalear mientras la esencia de la luz se enfrentaba a la sombra cada vez más intensa. Algunos de los seguidores de Lucifer miraron a su líder, sintiendo la presión de la decisión que se cernía sobre ellos. El eco de la verdad lanzada por Miguel comenzaba a romper las cadenas de confusión que los mantenía bajo el dominio del caído. Ilusos. Cuerpos sin vida a merced de un amor enjaulado. No soy el único que busca un reino, rugió Lucifer mientras la ira llenaba su pecho. Esta guerra no solo es por el cielo, también es por la tierra, por la humanidad que pronto verán las verdades que llevan en su interior. Y cuando lo hagan, experimentarán el poder que prometo en mi liderazgo. Una brisa helada barrió el cielo, como un presagio de los eventos que pronto se desatarían. Dios, en su omnisciencia, estaba observando con profunda tristeza y amor. Lucifer, siempre ha sido libre de hacer elecciones, pero recuerda que cada acción tiene su consecuencia, dijo el Creador, con una voz que resonaba con la autoridad y el amor infalible. Tú elegiste esta senda y, por ende, te condenaste a la oscuridad. El aire se tornó denso, y el cielo vibró con la tensión acumulada. Las elecciones de un ángel caído podían determinar el destino de la creación entera. El tiempo parecía colapsarse mientras las decisiones tomaban forma en el caos, y una profunda contemplación surgió en los ángeles que aún permanecían indecisos. ¿Realmente elegiremos apoyar a aquel que se ha vuelto un enemigo del Altísimo? ¿Acaso podemos ser parte de su historia de ruina e insurrección? Murmuraron entre ellos, buscando la luz que iluminara su camino. En el corazón de varios, la luz de la verdad comenzó a brillar más intensamente. Y de repente, un ángel, uno que había permanecido en silencio, alzó su voz. Veamos. Si la verdad es lo que promete la libertad, sigamos al Altísimo. Lucero, tú nos prometiste grandeza, pero has llevado a muchos a la oscuridad, comenzó su testimonio, resonando en el vasto firmamento. Yo elijo la luz, la redención de aquel que nos creó. Un murmullo de asentimiento se extendió por las filas de los ángeles, y más comenzaron a unirse al llamado de verdadera libertad. La fuerza de la lealtad hacia Dios se manifestaba,
desbordando el caos que la rebelión había traído. Miguel, sintiendo el palpitar del deseo de redención en el cielo, levantó su espada una vez más, llamando a la acción. Aguerridos en la luz, unámonos. Defendamos nuestra creación que clama por la verdad. Aquellos de nosotros que hemos visto la vida verdadera debemos actuar y ayudar a aquellos que todavía están atrapados en la sombra. El cielo resonó con su grito, y el amor de Dios envolvió a los ángeles fieles mientras se preparaban para el enfrentamiento final. El Altísimo nos está llamando a ser testigos de su gloria. Agregó Miguel, su voz traspasando el aire como un bálsamo en medio del estruendo. He aquí, la historia de la humanidad se revela en este momento. Como se cuenten sus historias afectará a nuestros destinos. Las alas de los ángeles resplandecieron con el brillo del cielo, forjando una unidad en la batalla. El caos llenó el espacio, pero una nueva luz estaba a punto de desbordarse del Altísimo. Dios mismo había declarado que la luz vencería a las tinieblas, y la verdad se manifestaría, no solo en la guerra entre ángeles, sino también en las vidas de los hombres que aún no habían sido creados. Y así, mientras la batalla celestial se intensificaba, el gran misterio del propósito eterno aguardaba su revelación. ¿Quién sería el prometido que vendría a aplastar la cabeza de la serpiente? ¿Cómo se entrelazarían las historias de los ángeles y los hombres en esta lucha por la luz? Lo que estaba por venir era el clamor de una creación esperando la llegada de un Redentor. Y con ese pensamiento, el cielo se sumió en un profundo silencio, aguardando el despliegue del plan soberano de Dios que resplandecería a través de la historia misma.